con un telón de fondo de rugientes motores, luces policiales parpadeantes y el ritmo contagioso de la televisión de finales de los años 70, Eric Estrada irrumpió en las salas de estar como el oficial Frank Poncherello en Chips, un papel que lo convirtió en una sensación mundial casi de la noche a la mañana. En el apogeo de su emisión, Chips no era solo un éxito televisivo, era un fenómeno de la cultura pop que inspiraba juguetes, clubes de fans y multitudes gritando su nombre allá donde iba. Pero detrás de las gafas de sol de aviador y la sonrisa perfecta, había una carrera que se dirigía a toda velocidad hacia un choque inesperado. Era el rostro de uno de los mayores éxitos de la televisión. Y, sin embargo, pocos años después, su viaje por Hollywood se detuvo en seco. De ser un galán adorado a un hombre que encontró una nueva misión lejos del brillo del plató, esta es la historia no contada del meteórico ascenso, la dramática caída y la sorprendente reinvención de Eric Estrada. Cuando uno piensa en carreteras californianas bañadas por el sol, motocicletas rugiendo y una pareja carismática de oficiales patrullando, la imagen de Eric Estrada aparece de inmediato. Pero detrás de las sonrisas de póster y el encanto sin esfuerzo de Chips, había otra historia, mucho menos publicitada, que hervía bajo la superficie. Era una historia susurrada en el set, compartida en conversaciones discretas entre miembros del equipo y a veces insinuada en la prensa. Una rivalidad que llegaría a definir el ambiente tras las cámaras tanto como la acción que se desarrollaba delante de ellas. En el centro estaba Eric Estrada, la estrella revelación cuyo cada movimiento atraía miradas, y Larry Wilcox, su coprotagonista, igualmente comprometido con la serie, pero atrapado en una lucha por el reconocimiento. La tensión entre ellos no era algo que se pudiera detectar con una simple mirada. Estaba en los pequeños gestos, la forma en que se decía una línea, un leve cambio en el lenguaje corporal durante una escena, esa lucha invisible por ver quién captaba más la atención del público. Para quienes seguían Chips solo desde el sofá, la química parecía natural. Esa camaradería fácil que hacía creer a los espectadores que estos dos hombres eran tan inseparables fuera de la pantalla, como lo eran patrullando en la ficción. Pero la realidad contaba otra historia. A medida que las temporadas avanzaban, empezaron a filtrarse relatos, desacuerdos por el tiempo en pantalla, disputas salariales discretas pero persistentes. Una competencia que tenía tanto de orgullo personal como de posición profesional. El ascenso de Eric había sido meteórico. Su carisma y atractivo lo convirtieron casi de inmediato en la cara visible del programa. Y con esa fama llegaron privilegios, atención y, inevitablemente, fricciones. Larry Wilcox, igualmente talentoso y comprometido, empezó a notar el cambio en el equilibrio y el aire entre ambos se fue cargando. No fue una pelea pública y explosiva con gritos y portazos, al menos no al principio. Era un fuego lento, una rivalidad que se cocía a baja temperatura hasta dejar huella en cada interacción. Miembros del elenco recordarían después momentos en los que la tensión era casi palpable, cuando el guión pedía bromas ligeras, pero el ambiente estaba enrarecido. Las negociaciones con los productores a veces se convertían en puntos de fricción, y el contraste entre la creciente popularidad de Eric y el perfil más discreto de Larry profundizaba la división. En entrevistas, ambos evitaban criticar directamente, midiendo cada palabra, pero la corriente subterránea era difícil de ignorar. Los fans, ajenos al principio, estaban viendo una sociedad profesional que, entre bambalinas, se iba deshilachando poco a poco. Con el tiempo, las diferencias se hicieron más difíciles de ocultar.
Hubo temporadas en las que los calendarios de rodaje se adaptaron a sus necesidades por separado, e incluso se ajustaron escenas para minimizar la fricción. Y sin embargo, lo curioso es que esa misma tensión les daba a Ships un filo imprevisible. Ese tira y afloja, esa competencia silenciosa, se traducía de algún modo en energía en pantalla. Dos oficiales intentando superarse sin romper el vínculo que mantenía la historia en marcha. Para cuando la serie llegó a sus últimos años, la rivalidad era ya un secreto a voces en la industria, tema de conversación para quienes la habían presenciado de cerca. Y aunque ambos seguirían adelante con sus carreras, la sombra de aquella batalla tras bastidores perduró, convirtiéndose en parte del legado del programa. Para Eric Estrada y Larry Wilcox, Chips fue más que un trabajo. Fue un campo de pruebas, un escenario para la amistad y la fricción, la lealtad y la competencia, todo en un mismo e inolvidable viaje. En 1979, Eric Estrada estaba en la cima, literal y figuradamente. Chips era un éxito de audiencia, su rostro aparecía en portadas de revistas en todo el mundo, y la sonrisa de Punch se había vuelto casi tan icónica como la placa de la patrulla de caminos de California que llevaba en pantalla. Pero durante la filmación de una escena de persecución a alta velocidad ese año, la realidad se estrelló de forma brutal. La acrobacia en motocicleta no salió como estaba planeada. En un instante, Estrada fue lanzado contra el pavimento, y el impacto no solo rompió la ilusión de invulnerabilidad televisiva, sino también su cuerpo. Costillas rotas, esternón fracturado y un pulmón perforado lo dejaron sin aliento mientras el equipo corría a socorrerlo. No era solo una lesión en el set, era una lucha por su vida, y en esa lucha, la rapidez de un hombre marcó la diferencia. Larry Wilcox, su compañero en pantalla, reconoció el peligro de inmediato. Había estado en Vietnam y conocía las señales: la piel azulada, la respiración dificultosa, la conciencia que se desvanecía. Wilcox se arrodilló junto a él, le tomó la mano y lo miró a los ojos, negándose a dejar que se durmiera. Lo mantuvo hablando, consciente, hasta que un helicóptero de la patrulla de caminos de California lo llevó al centro médico de UCLA. Eric pasó 7 días en cuidados intensivos, seguidos de 2 semanas de dura recuperación. Cuando finalmente recibió el alta, viajó a Hawái durante 3 semanas para poder volver a respirar con calma y dejar que el trauma se asentara antes de regresar al set. Fue un momento que reveló la fragilidad bajo la superficie brillante de la fama y un raro vistazo a la verdadera hermandad que podía existir incluso en medio de tensiones personales y profesionales. Pero esas tensiones estaban ahí y a comienzos de los años 80 se hacían cada vez más difíciles de ignorar. A la prensa le encantaba la idea de una rivalidad entre Estrada y Wilcox, y aunque ambos la minimizaban en público, el contraste en sus estilos de vida alimentaba la historia. Eric era el extrovertido carismático, siempre cómodo bajo los reflectores, disfrutando del circuito hollywoodense. Larry era más callado, reservado, prefiriendo la vida hogareña lejos del bullicio. Temperamentos distintos, maneras distintas de afrontar la fama. Y cuando el tema favorito de la industria, el dinero, entró en la conversación, las grietas se ensancharon. En 1981, Estrada entró en una disputa contractual con MGM y NBC por su salario. Fue lo suficientemente seria como para que abandonara el set, ausentándose de varios episodios de la 5ª temporada. La cadena actuó rápido para cubrir el hueco, incorporando al medallista de oro olímpico, convertido en actor Bruce Jenner como reemplazo temporal. Pero la magia no estaba allí. El público lo notó. Las audiencias bajaron y, antes de mucho,
ambas partes volvieron a la mesa de negociaciones. Llegaron a un acuerdo. Estrada volvió a ponerse el uniforme. Y Punch regresó a las calles de la televisión angelina. Aún así, el mensaje era claro. 2 años después, en 1983, NBC canceló Chips. La serie había sido un fenómeno cultural, pero como ocurre tantas veces en televisión, incluso las leyendas tienen fecha de caducidad. Para Estrada, el telón caía sobre el papel de su vida. Pero su historia estaba lejos de terminar. Cuando Chips finalmente salió del aire en 1983, Erik Estrada dejó atrás el uniforme y la Kawasaki. Pero el camino que tenía por delante no fue tan sencillo como sus fans podrían haber imaginado. Hollywood tiene poca memoria, y la industria que antes lo perseguía para portadas de revistas ahora solo le ofrecía papeles pequeños en televisión y películas hechas para TV. El gran foco de las cadenas que antes lo seguía a todas partes empezó a apagarse, y los guiones que llegaban a su escritorio muchas veces carecían de la chispa o el peso que habían definido su gran salto a la fama. No era solo cuestión de orgullo. También estaba el tema económico. Sin el salario fijo de una serie exitosa, llegaron tiempos más difíciles, oportunidades perdidas, y la sensación creciente de que la imagen de Punch, que lo convirtió en un nombre conocido, también le impedía ser visto como algo más. Los años 80 en Hollywood pasaban rápido, y para un actor cuya popularidad estaba ligada a un momento muy específico de la cultura pop, la sensación era que el mundo seguía adelante sin él. Pero la historia de Erik Estrada nunca fue de rendición silenciosa. Y a principios de los 90, una oportunidad inesperada llegó desde una parte del mundo completamente distinta. En 1993, la televisora mexicana Televisa lo buscó para un papel en Dos mujeres, un camino. Al principio, se planteó como un compromiso de 3 meses, un papel pequeño en una telenovela típica. Lo que pasó después fue todo menos típico. La audiencia lo adoró. La historia funcionó. La química estaba ahí. Y Estrada se encontró en el centro de un fenómeno que superó cualquier expectativa. En lugar de terminar en 100 episodios, la serie se extendió hasta un asombroso total de 457 capítulos, rompiendo récords como la telenovela más larga y con mayor audiencia en la historia de la televisión latina. De pronto, Erik Estrada era una estrella otra vez, pero en un mercado completamente nuevo. América Latina lo abrazó no como un galán estadounidense venido a menos, sino como un protagonista con voz propia. Y ese cariño fue profundo y duradero. Fue un renacer cultural que pocos actores en su posición consiguen y dejó claro algo importante sobre su carrera. Sí, el foco de Hollywood puede ser efímero, pero el talento, el carisma y la capacidad de conectar con el público pueden encontrar nueva vida en lugares inesperados. Para mediados de los 2000, Estrada ya había vivido 2 vidas muy diferentes a ojos del público. Una como querido oficial de TV y otra como ídolo de telenovelas en América Latina. Pero su siguiente capítulo difuminaría la línea entre ficción y realidad de una forma que pocos habrían previsto. En 2007, participó en la breve serie de telerrealidad Armed and Famous, que seguía a celebridades entrenándose como oficiales de policía de reserva en Muncie, Indiana. Para muchos espectadores era una curiosidad divertida. Punch de nuevo con uniforme, solo que esta vez en el mundo real. Pero para Estrada fue mucho más que un experimento televisivo. La aplicación de la ley había sido un sueño suyo mucho antes de actuar, y esta experiencia reavivó esa vocación de una manera muy real. Se tomó el entrenamiento en serio, hizo las prácticas, y cuando las cámaras dejaron de grabar, no se retiró.
2 años después, en 2009, Estrada formalizó ese compromiso convirtiéndose en alguacil adjunto en el condado de Bedford, Virginia. No era un título honorario. Se dedicó a una de las áreas más difíciles y emocionalmente intensas de la labor policial: la investigación de crímenes en Internet contra menores. Era un trabajo meticuloso y muchas veces perturbador: rastrear depredadores en línea y reunir las pruebas necesarias para proteger a los más vulnerables. Pero Estrada no lo hacía para salir en titulares ni mantener su nombre en los medios. Como él mismo dijo: hago el trabajo, pongo el tiempo y es gratificante, pero lo hago por mí y por un niño que pueda salvar. Eso es todo. Y no es solo una frase, es una filosofía que ha probado en el campo, no algo recitado para un comunicado de prensa. En 2016, Estrada dio un paso más y ayudó a establecer una oficina de la Fuerza de Tareas contra Crímenes en Internet contra menores en la pequeña ciudad de St. Anthony, Idaho. No era un título simbólico ni un apoyo de cara a la galería. Estaba en primera línea, sirviendo como oficial de reserva, trabajando en casos donde las apuestas no podían ser más altas. Imagina una oficina poco iluminada, con filas de computadoras, paredes llenas de expedientes y Estrada inclinado sobre un escritorio, revisando pruebas, siguiendo huellas digitales que podían significar la diferencia entre salvar o perder a un niño. No era un trabajo glamuroso, era agotador, emocionalmente duro y casi invisible para el público. Y sin embargo, ahí decidió poner su energía. No es de los que pasea su placa por programas de entrevistas ni posa para fotos ensayadas. Prefiere fichar, seguir pistas, coordinarse con otros agentes y hacer el tipo de trabajo que rara vez recibe aplausos. En un mundo donde muchos famosos se reinventan con campañas de imagen o proyectos llamativos, la transformación de Estrada llegó con una sinceridad poco común. No nació de la necesidad de seguir siendo relevante, sino de un compromiso real con una causa en la que cree. En cierto modo, por primera vez desde Chips, la placa que llevaba en el pecho tenía un peso que ningún guión podía igualar. Y aún después de años en la aplicación de la ley, Estrada nunca dejó del todo la televisión. Pero cuando volvió, no fue para interpretar a un detective elegante ni a una estrella de acción envejecida tratando de revivir glorias pasadas. En cambio, unió los dos hilos centrales de su vida más reciente: el servicio y la narración de historias. Así nació Divine Renovation, un programa de mejoras del hogar muy distinto a lo habitual. No se trataba de encimeras de mármol ni de cocinas de concepto abierto para familias que podían pagarlas. Se trataba de devolver esperanza junto con los hogares, con cada episodio centrado en la fe, la comunidad y necesidades humanas reales. Grabado en Wilmington, Carolina del Norte, Estrada no solo aparecía frente a la cámara. Trabajaba codo a codo con voluntarios y obreros, colaborando con organizaciones benéficas locales para ayudar a familias que apenas podían salir adelante. Una semana podía estar reparando un porche derrumbado para una viuda mayor que ya no podía salir de casa con seguridad. Otra, arreglando daños por agua para que unos niños pudieran dormir en un lugar sano. No estaba ahí como Eric Estrada, estrella de Chips, sino como un hombre dispuesto a tomar un martillo, cargar madera o pasar horas conversando con las personas cuyas vidas estaba tocando. Y para quienes miraban con atención, eso era lo que hacía especial el programa. Era de esos raros proyectos de celebridades donde el foco no estaba en el presentador, sino en la gente que recibía la ayuda. Cuando Divine Renovation salió al aire, Estrada llevaba 53 años en el negocio. A los 75, no vivía de la nostalgia de sus días de gloria, sino que estaba construyendo activamente un legado que iba mucho más allá de un set de grabación.
Hay un tono sereno y realista cuando habla de su carrera tardía, menos sobre el brillo de Hollywood y más sobre las victorias silenciosas, como familias con techos seguros, niños fuera de peligro y pequeños pueblos donde la esperanza se siente un poco más posible. De Spanish Harlem a la fama en horario estelar, del estrellato en telenovelas a la oficina del alguacil, su recorrido ha entrelazado todas las facetas de quien es: el artista, el protector y el hombre que aún se levanta cada mañana creyendo que las próximas 24 horas son otra oportunidad para hacer el bien. Hoy, su legado vive en dos planos paralelos: en la nostalgia de quienes lo vieron recorrer las autopistas de California en motocicleta y en el impacto duradero que tuvo en la representación dentro de Hollywood. Los actores más jóvenes quizá no lo sepan, pero muchas de las oportunidades que disfrutan hoy se construyeron sobre el trabajo previo de figuras como Estrada. Y aunque el tiempo inevitablemente haya pasado, la huella que dejó es imborrable. Fue más que una estrella de TV, fue un puente cultural, un ícono pop y un recordatorio de que el carisma, la bondad y un poco de atrevimiento pueden convertir un papel en algo atemporal. Al final, Erik Estrada no solo interpretó a un héroe en la pantalla. Para muchos, se convirtió en uno en la vida real. The Punch, el policía ficticio que recorría las calles de Los Ángeles, a un oficial de la ley real sirviendo a su comunidad. De fiestas de Hollywood y alfombras rojas a proyectos humanitarios sobre el terreno. El camino de Erik Estrada es más que una historia de Hollywood. Es un testimonio de resistencia, reinvención y el valor de encontrar un propósito más allá de la fama. Su caída desde la cima no lo rompió, lo redirigió, y al hacerlo, lo llevó hacia una vida que tocó más corazones de los que la pantalla grande jamás podría. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Crees que Erik Estrada cambió la fama por algo aún mejor? ¿Piensas que dejar el foco de atención puede hacer más feliz a una persona? Lo que es seguro es que Erik Estrada podrá haberse alejado de Hollywood, pero para la gente a la que ha ayudado siempre será una verdadera estrella. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con un amigo que disfrute de un buen regreso y suscríbete para no perderte más historias inspiradoras de Hollywood.